Pero esta no es la única polémica que hay en Estados Unidos. En Alabama se ejecutó a un preso utilizando por primera vez gas nitrógeno. Este proceso ha sido cuestionado por considerarse cruel e inusual. Sofía Pisani nos va a ampliar la información. El estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, ejecutó el jueves al asesino convicto Kenneth Eugene Smith, el primer preso en ser ajusticiado mediante hipoxia por nitrógeno en el país. Smith, de 58 años de edad, perdió dos recursos finales, uno ante la Corte Suprema y otro ante un tribunal federal de apelaciones, en los que argumentó que la ejecución era un castigo cruel e inusual. Hay que recordar, en el 2022, Alabama intentó sin éxito ejecutar a Smith mediante inyección letal. Hubo testigos que observaron el momento de la ejecución. Cuando el gas comenzó a fluir hacia su máscara, se dice que el recluso sonrió, asintió con la cabeza a su familia y les dijo: "Los amo". Después de 2 a 4 minutos de contorsiones y unos 5 minutos de respiración agitada, antes de que fuera declarado muerto a las 8:25 de la noche, hora local. Smith fue condenado en el año 1989 por el asesinato en 1988 de Elizabeth Sennett, esposa de un predicador, endeudado que orquestó el plan para cobrar el dinero de un seguro. En el proceso de 1996, el jurado declaró a Smith culpable por una decisión casi unánime y recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el juez lo condenó a pena de muerte. Desde Washington les informó Sofía Pisani, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, controversial, la primera vez que se utiliza este método, ¿no? Y por lo que están explicando, pues no es una muerte inmediata, ¿no? Así es la primera vez que se utiliza este gas nitrógeno. Hay que tener en cuenta que desde 1977 a la fecha Estados Unidos ha ejecutado un promedio de 35 personas por año. O sea, calculen cuántas personas son. Pero el método más utilizado, o sea, casi el 80%, más del 80%, es la inyección letal, y el otro 10% corresponde al uso de la silla eléctrica. La silla eléctrica. Sin embargo, es la primera vez que se utiliza el gas nitrógeno. ¿Por qué Alabama optó por este método polémico, controversial, que ha sido denunciado de ser un método cruel, de ser sumamente inhumano? Pues este detenido, Kenneth, ya había enfrentado esta sentencia. Le iban a aplicar la inyección letal en el 2022, pero los médicos encargados de ponerle este medicamento no le encontraban una vena idónea. Entonces, de alguna manera se salvó y el proceso se fue dilatando hasta que finalmente el mismo estado de Alabama dijo: bueno, lamentablemente hay escasez de los medicamentos necesarios para aplicarle la inyección letal, así que vamos a optar por el gas nitrógeno. Y ahí fue donde vino la polémica. Pues muchos médicos denunciaron que era un método sumamente cruel, que no se podía aplicar, que podía experimentar convulsiones antes de fallecer. Y como nos estaban contando, nos estaba explicando nuestra colega de La Voz de América, los testigos que estuvieron ahí señalaron que estuvo entre 2 y 4 minutos sufriendo espasmos, probablemente convulsiones. Hay que tener en cuenta que es una muerte bastante dolorosa. Es muy difícil que alguien te pueda decir, bueno, sí se siente o no se siente. O sea, tú sabes que con la inyección letal, incluso hubo médicos que señalaron que había un grado de conciencia que podían tener algunas personas, las que sienten que poco a poco están muriendo, pero no se pueden mover ni pueden hacer nada. O sea, que también decían que era una muerte espantosa en algunos casos, pero no se podía determinar, digamos, ¿no? Lo que implicaría con esa muerte. Así es, lamentablemente no se podía determinar porque esas personas lógicamente estaban muriendo, entonces nadie regresa de la vida para decirte si sufrí o no sufrí. No se pudo registrar lo que estaba pasando, él no estaba hablando, muy complicado. Así es, este hombre, él fue detenido, fue procesado inicialmente por participar en el asesinato de la esposa de un predicador, que él quería cobrar un seguro. Él fue una de las personas que participó en este asesinato. Inicialmente lo sentenciaron a cadena perpetua, pero después se revisó el caso y recibió una sentencia de pena de muerte. Desde ese momento, eso fue en los años 80, y desde ese momento él empezó una batalla legal para evitar que le apliquen la pena de muerte. O sea, que finalmente se decidió, como les estaba contando, en el 2022 aplicarle la inyección letal, pero no se pudo porque no le encontraban una vena. Y finalmente han decidido utilizar Lo que pasa es que también las venas es un proceso médico donde incluso la gente, cuando tiene miedo, hay un proceso donde la vena se contrae, literalmente se esconde, por decirlo así, en términos, y es difícil pues poderla encontrar. Claro, es una situación de estrés, o sea, no es una situación sencilla, no te estás exponiendo a que te pongan un medicamento, o sea, sabes que vas a morir, ¿no? Entonces, esta es una noticia sumamente polémica y que está generando mucha controversia en Estados Unidos, porque Alabama ha dicho que van a volver a utilizar este gas, este nitrógeno, para las próximas ejecuciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta decisión.